Amén. Agradecido estamos de parte de Él, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en su casa de oración. Amén. Con ese gozo, vamos por favor a abrir nuestras Biblias, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy tenemos una enseñanza maravillosa a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, bien al final del capítulo 22 y adentrándonos en el capítulo 23. Hechos capítulo número 22, vamos a leer el último verso, el versículo número 30, y nos introduciremos al capítulo 23. ¿Lo tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, verso número 30. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos aquí, mi Dios, con el único propósito de aprender tu palabra. Permite que sea ella, oh Dios, la que hable a nuestras necesidades. Háblanos, mi Señor, por medio de esta gloriosa escritura, Padre, para que sea nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, nutriéndose, oh Dios, Padre, de tu alimento. Y que sea también esta palabra, Señor amado, Dios bendito, en nosotros, produciendo tu fruto, el fruto tan anhelado del Espíritu Santo, para no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Haciendo un breve recuento antes de ingresar al texto leído, recordemos que en el capítulo número 22, ¿sí?, a Pablo se lo confronta en medio de su nación, ya que se le acusaba falsamente, imputándole que había ingresado a un hombre llamado Trófimo, el cual era de la región de Éfeso. Se lo había supuestamente ingresado en una de las sinagogas, que por cierto, si no era un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo, bien le hubiese costado la muerte. Esa acusación, sí, a Pablo le hacen, sí, que lo tuvieran preso. De esa manera, tomándolo preso, sale al pueblo y comienza a relatar su conversión. Si bien es cierto, esta situación extrema que Pablo estaba viviendo, sí, Dios se la había ya anticipado por medio de una profecía a través de un hombre llamado Ágabo. Sirvió para que desde ese altar o desde el tabernáculo él pudiera dar su testimonio de cómo había venido a los pies de Cristo. Más adelante, sí, al ver que las cosas no adelantaban, el tribuno, el cual era el comandante, sí, del destacamento militar en aquella ciudad, en Jerusalén, ordena tomar preso a Pablo, sí, porque no sabía en sí mismo de qué se le acusaba. Por otra parte, Pablo, aprovechando que tenía ahora guardia personal, sí, también se dispone a presentar defensa delante de los suyos, pero de nada resultó. Todo esto acabó en un gran conflicto interno, y que obviamente, sí, el tribuno, para poder salvaguardar la vida del apóstol Pablo, sí, lo hace llevar nuevamente hacia la fortaleza, tal cual lo declara el capítulo 22. Ahora bien, la Biblia pues sí nos narra que es en la fortaleza donde a Pablo se le quiere infringir
por medio de un castigo de azote para que él pueda contar la verdad de los hechos. Para un romano era cosa muy sencilla sacar la verdad a presión, sacarle la verdad a sus cautivos por medio del martirio. Pero Pablo en ese momento utiliza astutamente, digo astutamente no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, de que Pablo saca a relucir su nacionalidad, no tanto judía, sino su nacionalidad romana, porque había nacido en una provincia romana. Esto le da a él la oportunidad de que sus verdugos notasen que él era un ciudadano romano y como tal gozaba de beneficios para ampararse en ellos y que no se le maltratara sin antes se le diera la oportunidad de que se lo juzgara. Y por ende, si se hallaba culpable, entonces venía la sentencia. Caso contrario, venía la libertad. Dicho todo esto, ahora sí adentrémonos por favor a los textos leídos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 30. Una vez ya, digámoslo así, Pablo, nuevamente puesto en prisión, pero ya no encadenado, le hace llamar, dice la Biblia en el verso 30, el tribuno. Leamos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto, es decir, ya con manera más exacta, la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, dice ahí, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, dice la Biblia, le presentó ante ellos. Ahora, ¿qué es lo que hizo el tribuno? Le dio de alguna manera la oportunidad, pero ya no con todo el pueblo. La Biblia dice en el verso 30 que lo hizo en frente de ¿quiénes? Los principales sacerdotes y delante de todo el concilio, es decir, de todos aquellos que conformaban el Sanedrín. Recuerde que el Sanedrín estaba conformado específicamente por tres entidades, pero las dos más importantes. El concilio tenía así como cabeza de líder al sumo sacerdote, pero habían dos entidades fuertes que gobernaban el concilio en el Sanedrín. La una era la secta de los fariseos y la otra era la secta de los saduceos. Estos tres gobernaban todo el Sanedrín. Ellos a su vez tenían su propia guardia, por así decirlo, militar, que servían a los propósitos de los principales de ese Sanedrín, de ese concilio. Versículo número 1. Ahora bien, el tribuno manda llamar a Pablo y este es presentado, dice la Escritura, delante de todo el concilio. Pablo, aprovechando la oportunidad, mire lo que menciona la Biblia en el verso 1 del capítulo 23. Entonces, Pablo, mirando fijamente, ¿a quién? Al concilio. Primer punto, y valioso por cierto, no se amedrentó. Y de hecho, yo creo que Pablo bien ha de haber conocido a la gran mayoría de los del concilio, porque él también en su debido momento pertenecía ahí. Recuerde que Pablo fue instruido a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, el cual pertenecía al concilio, del cual hoy se había mandado a llamar para traer acusación delante de ese mismo apóstol llamado en ese entonces Saulo, pero en Cristo llamado Pablo. Ahora, es esta actitud, versículo 1, la cual él adopta, mirando fijamente al concilio, dice: varones, hermanos. ¿Cómo se identifica? Como alguien extraño, como alguien propio a ellos, ¿verdad? Cercano. Hermanos, les dice, verso número 1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, estas palabras, esta afirmación,
hace de alguna manera un estrago delante de quienes, de todo el concilio. Recuerde que el tribuno y todos los militares romanos, los soldados romanos, son ajenos a toda disputa, por así decirlo, religiosa. Ellos estaban ahí para poner el orden, sí, dentro de la ciudad y para obedecer las órdenes de ¿quién? Del César. Pero asuntos religiosos, ellos eran ajenos a esto. Pero porque se había llevado una revuelta interna, entonces ellos tuvieron que actuar. Ahora bien, basta que él de por sí, ante los ojos de Dios, ¿cómo se ve? Como una persona inocente. Versículo 1 dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, yo me considero una persona justa, sí, o sin falta delante de mi Creador. Ahora, esa respuesta que obviamente Pablo la debió haber dicho, sustentado en algo que dice Romanos capítulo 8, verso 16, que quiero que por favor usted lo lea en esta noche. Romanos 8, 16, ahí dice en ese texto que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Romanos 8, versículo número 16. Algo en el interior de Pablo le testificaba a su espíritu diciendo: tú estás haciendo las cosas que a Dios le agradan. Tú estás bien delante de Dios. Pero esa respuesta no le pareció bien al concilio. Mire cómo reacciona. Verso 2. El sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? En los tiempos de Jesús, ¿quién era el sumo sacerdote? Recordando que había pasado ya por lo menos unos 5 años desde que habían matado a Jesús. ¿Quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús? Caifás. Amén. Para un sumo sacerdote que pueda ejercer el sacerdocio en aquel entonces en su máximo esplendor, si era impuesto, dicen los historiadores como Flavio Josefo, como Eusebio, o si que se ponían a los sumos sacerdotes en función de cuánto había para poder ocupar el cargo. A diferencia que en los tiempos, diría yo, mosaicos, un sumo sacerdote era puesto por su santidad y su buen testimonio. En los tiempos de Jesús, los sumos sacerdotes se imponían en función de cuánto daban, o si le agradaba, en este caso, a la cúpula real de los Herodes, los cuales era una familia que gobernaba, sí, con el amparo de Roma, gobernaban las provincias judías. Ahora bien, en ese entonces Ananías era el sumo sacerdote. Versículo número 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó, óigalo bien, ordenó entonces a los que estaban junto a él. ¿Quiénes estaban junto a Pablo? Viendo en la diapositiva anterior, más atrás, ¿quiénes estaban? Los soldados romanos. Recuerde que ¿quién había mandado llamar a quién? El tribuno. ¿Estaba dónde albergado el tribuno? En la fortaleza romana, en una especie de castillo, sí, amurallado. Ahí mandó a llamar ¿quién? El tribuno al sumo sacerdote y a todo el concilio. ¿Para qué? Para que de una buena vez se ponga, diría yo, a carta abierta por qué razón o circunstancia se le estaba acusando, sí, a este hombre y que había causado tanto alboroto. Ahora bien, ahora el sumo sacerdote, versículo número 2, le dice, o ordena de hecho, ordenó entonces a los que estaban junto a él, ¿a quiénes? A los soldados que estaban de alguna manera custodiando o guardando el buen ánimo, sí, en el lugar. Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen, pero en un lugar específico. ¿En dónde? En la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mal sí, que Pablo cometió para que merezca una reprensión de esta naturaleza?
Porque para el sumo sacerdote o los que estaban ahí, Pablo había blasfemado. Pablo había dicho, por así decirlo, una mentira. ¿Por qué causa? Porque decían ellos, si Pablo está diciendo la verdad, entonces ¿por qué está aquí? Si Pablo está diciendo de alguna manera, sí, que es Dios el que le da, o el que le está testificando de que él no tiene culpa, entonces ¿qué haces aquí? Pablo, mi amado hermano, recuerde el texto que hemos leído, Romanos capítulo 8, verso número 16. Pablo, si bien es cierto, para todos estaba mal ubicado, pero para el Espíritu de Dios, Pablo tenía la razón. Amén. A veces parece una locura que todos de pronto te desmientan, que todos vayan en contra de ti, pero tú sabes en tu interior que tú estás haciendo lo correcto. Ahora, para tener esa seguridad, la palabra de tu Dios debe de habitar plenamente en tu vida. Amén. Porque si eso es así, entonces tú puedes dar pasos firmes, aun cuando otros te digan que estás mal. Tú por la escritura sabrás que vas bien. Pero tienes que tener la escritura ¿en dónde? En tu corazón. Guardarla, ¿verdad? Y ponerla por obra. Versículo número 3. Pero para el sumo sacerdote esto no era así. Y dice la Biblia que entonces ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pero ojo, de una orden. Pero ellos, los soldados, no estaban obligados a cumplir esa orden. Porque ellos no estaban bajo jurisdicción religiosa. Ellos estaban bajo jurisdicción militar. ¿Quién hubiese tenido que ser el que dé la orden? Él. ¿Quién? El tribuno. El tribuno estaba ahí. Eso es como que usted le ordene a un vigilante de tránsito y diga, oiga, a ese párelo y cítelo. ¿Verdad? Usted no tiene potestad para eso. Ahora bien, verso número 3. Veamos qué nos declara la Escritura. Entonces, Pablo, veamos pues, le dijo, ¿a quién? Al que había mandado, al que había dado la orden. Pablo le dijo, sí, a este hombre, Dios te golpeará a ti. ¿Y cómo le dice? Pared blanqueada. ¿Usted se acuerda de un epíteto muy similar que dijo Jesús en contra de los también escribas y fariseos de aquel entonces? Sí, le dijo, ustedes son sepulcro. No le dijo una pared, le dijo, son un sepulcro blanqueado. Por fuera están resplandecientes, limpios, adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Están podridos por dentro. Pablo utiliza una expresión similar, sí, a la que Jesús utilizó en su debido momento, cuando también fue confrontado por el sistema religioso de su época. Versículo número 3. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú, mira lo que dice Pablo, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas, ¿a qué dice? Me mandas a golpear. Ahora, obviamente que Pablo era conocedor de esa ley. Nadie utilizaría un renglón de la ley para defenderse si no la conociera. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Aquí sale a relucir de que Pablo no era un neófito. Pablo conocía, sí, de manera muy amplia las sagradas escrituras. De eso, mi amado hermano, usted tiene que aprender muchísimo. Para poder confrontar conforme a la palabra, usted tiene que conocer la palabra. Porque de lo contrario, usted se perjudica o usted de alguna manera puede ser, diría yo, engañado si usted no se está alimentando de la palabra de nuestro Dios. Recuerde la ordenanza dada allá en el Antiguo Testamento en el libro de Josué. Sí, capítulo 1, verso 8 en adelante. El Señor nos dice ahí que el libro de esta ley nunca se debe de apartar de nuestra boca. Continuemos. Versículo número 3. Estando tú, le dice Pablo,
sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Verso número 4, veamos. Los que estaban presentes, ¿quiénes estaban presentes? Los del concilio, porque todo el concilio no dio la orden. Uno dio la orden en el concilio. Uno solo dio la orden. Verso 4. Los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote, ¿qué dice ahí? De Dios, injurias o lo desafías. Al sumo sacerdote le haces de alguna manera, si este tipo de acción, o lo señalas. Ahora, entendamos algo. Recordemos lo que se dijo inicialmente. El Sanedrín estaba conformado por saduceos y por fariseos. ¿Quiénes gobernaban todo este concilio? El sumo sacerdote. Aún dentro de ese sistema había otro grupo aparte, que eran los escribas. Muchas veces utilizados entre los saduceos, personas que eran simplemente copistas de las sagradas escrituras. Es decir, que cogían la ley y la pasaban a otros pergaminos. Ahora bien, pero entre ellos, recuerde, uno lideraba, el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué le dicen a Pablo, al sumo sacerdote has injuriado? ¿Al sumo sacerdote le has señalado o le levanta así este tipo de palabras? Ahora bien, ¿cómo reacciona y por qué Pablo no se dio cuenta de con quién estaba hablando? Ahora, hay algo muy particular. Veamos esto. Esto es una gráfica que nos va a ayudar de alguna manera a identificar el escenario. Entendamos esto. Aquí tenemos dos personajes debidamente vestidos con sus atuendos, diría yo que los identificaba entre la secta tanto del fariseísmo como de los saduceos. Ambos atuendos eran sus atuendos, por así decirlo, formales. Cualquiera diría, esos eran sus uniformes. ¿Sí? Todo sacerdote tenía un atuendo, por así decirlo, de presentación formal para el pueblo. Su vestidura de ministración era algo muy diferente. Usted por la ley sabrá que un fariseo encargado ya de un sumo sacerdocio, su uniforme, por así decirlo, su atuendo era diferente. Ellos ahí llevaban efod de lino, llevaban las 12 piedras que identificaban las 12 tribus de Israel, llevaban un gorro, una mitra, y aquí en la frente tenían una especie como de letrero que decía santidad Jehová. En sus atuendos en los filos llevaban campanillas. Bueno, un atuendo muy especial. Pero ese atuendo era solamente para ser usado dentro del tabernáculo. Una vez que salían del tabernáculo, ese uniforme, por así decirlo, no podía ser exhibido al público. Tenían que volverse a poner su atuendo religioso. Este es digámoslo así, un uniforme alterno, pero que obviamente los identificaba con esa categoría que representaban en su tiempo. Es como cuando usted ve ve a un uniformado común y corriente por las calles. Una cosa es un uniforme del diario y otra cosa es un uniforme de gala para un desfile, ¿verdad? Ahora bien, todos los que se presentaron ante el tribuno fueron así, uniformados, por así decirlo. Tanto los fariseos como los saduceos. Digo esto por lo que dice el texto más adelante. Versículo número 6. Me voy a saltar un poquito, pero para simplemente tomar hilación en esta enseñanza. Verso 6. Entonces Pablo, notando, es decir, que se dio cuenta, percibió de que una parte era de saduceos, ¿sí? Y otra de ¿qué? De fariseos. Alzó, dice ahí, ¿verdad?, su voz en el concilio. Ahora, ¿pero por qué se dio cuenta? ¿Por qué? Por su manera de vestir. Su atuendo obviamente reflejaba quiénes eran fariseos y quiénes eran saduceos. Usted dirá, son casi igualitos, sí, pero no. Ellos utilizaban, por ejemplo, un velo hasta arriba por encima del gorro, y estos usaban un gorro exclusivo y el velo salía desde adentro de su mitra.
Un atuendo obviamente diferente hasta en colores y tonalidades, sí, conforme se ve en la gráfica. Ahora bien, el sumo sacerdote no fue uniformado con el atuendo, por así decirlo, sí, de sumo sacerdote. El sumo sacerdote, igual que los otros fariseos, fue con su atuendo habitual. Cuando éste le dice, sí, a los soldados que le golpeen en la boca, obviamente Pablo no lo pudo identificar como sumo sacerdote. Pablo dijo, es uno más del concilio, es uno más del Sanedrín. Pero son los que están presentes los que le dicen, no fue uno más el que te dijo esto, fue el sumo sacerdote el que te lo ha dicho. Ahí él se viene a enterar de que quien había dado la orden era el que lideraba el concilio. Amén. Ahora, dice el verso número 4, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Ahora, Pablo, obviamente, por desconocimiento les dice, verso número 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ya sabemos por qué causa, por la forma en que él también había ido vestido, con su traje, sí, de igualdad conforme a los otros del Sanedrín. No sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, cosa curiosa, ¿cuándo lo maldijo, sí, Pablo al sumo sacerdote? ¿O cuándo fue ofensivo con él? Cuando le dijo que era una pared blanqueada. Amén, esa fue la ofensa. Una pared blanqueada. Ahora, ¿qué diría yo? O sea, ¿qué representaba todo esto? ¿A qué lo asimilaba? Obviamente a una vida de hipocresía. Que por fuera está de alguna manera limpio, por eso le dice blanqueado, pero en su interior puede haber cualquier tipo de cosa. Una pared, sí, usted, de hecho, si está del lado de fuera de esa pared, podría decir, ay, como la pared se ve hermosa, por dentro debe de ser una maravilla. Pero de pronto por fuera se ve hermoso, pero por dentro está todo descompuesto. Mucha gente puede llegar a decir, cuando va de pronto por barrios lujosos, barrio por ejemplo del Centenario, un barrio que queda en el sur, ahí usted ve por fuera grandes mansiones, amén, ve tremendas casas, y usted diga, wow, si por fuera se ve así, ¿cómo será por dentro? Y de pronto por dentro solamente hay una silla plástica, ¿verdad? Uno no logra ver ya, ¿verdad? Solamente hasta cuando ya ingresa. Dicen muchos, el mal de la olla lo conoce la cuchara, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ve así por fuera? Elegante, bien puesta, simpática, olorosa, pero todo es que trata con él, trata con ella, sí, comienza de alguna manera diría yo, a introducirse un poco más y descubre que todo lo que está por fuera es solamente una apariencia. Y que hay un verdadero problema por dentro. Ahora, dice la escritura en el verso número 5 que Pablo, obviamente reconociendo ahora, porque se le dice, reconociendo ahora esto, dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amén. Otra vez saca a relucir la escritura. Verso 6. Veamos pues. Entonces, Pablo, notando que una parte, ¿qué cosa era? Una parte era fariseo o fariseos y otra era de saduceos, alzó la voz en el concilio. Ahora recuerda, ellos estaban ahí porque el tribuno los había mandado a llamar. Y si el tribuno fue el gestor de esta reunión, obviamente Pablo tenía una ventaja. Él podía participar activamente de esa reunión. Cosa que cuando estaba ¿en dónde? En el templo nunca se lo pudieron permitir. Ahí no tuvo tiempo para la defensa. Ahí no tuvo tiempo para la réplica. No tuvo tiempo para poder de alguna manera dar a conocer su causa. La Biblia declara en el versículo número 6 que él ante el concilio se da cuenta de algo y de algo muy valioso. Ahora, aquí hay algo importante que usted tiene que aprender.
Pablo fue observador de la situación. Pablo sí no desaprovechó ninguna circunstancia para poder sacar ventaja sí de este tipo de confrontación. Y eso es muy importante, mi querido hermano. Usted tiene en Dios que ser perspicaz. Tiene en Dios, diría yo, sí, tiene que ser avispa para poder aún poder presentar el evangelio. Hay gente, como se suele decir, lenta. Dicen los muchachos, hermano, es quedado ese hermano. Sí, bueno, hay que ser quedado para el pecado, pero muy sabio para hacer las cosas de Dios. Amén. Hay que ser astutos como la serpiente. Mi madre, me acuerdo cuando recién vino a Cristo, en los primeros meses decían, uy, ni me nombres ese animal aquí, cada vez que le hablaba de la serpiente. Sí. Ahora, dice la Escritura que nosotros sí debemos de ser astutos como la serpiente, pero mansos como una paloma. Pablo tenía la preciosa y gran oportunidad de presentar defensa, y eso lo vimos en la clase anterior, defensa del evangelio. Amén. Ahora, Pablo nota algo en el concilio. Están los dos grandes grupos. Y mira lo que dice, y vamos a sacar una preciosa enseñanza. Verso número 6. Recuerde, Pablo se da cuenta de los saduceos y los fariseos. Continúo. Alza su voz, dice aquí en el concilio, y dice, varones, hermanos, nuevamente, yo soy fariseo. Ojo, ojo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Sí, esta manifestación. Yo quiero que usted entienda algo. Pablo era muy inteligente. Si algo Pablo tenía, sí, en su mente, sí, era la sabiduría. Y adicionalmente, como lo declara la Escritura, todo cristiano fiel tiene la mente de Cristo. Todos. Si usted es una persona obediente a la palabra, usted tiene la mente de Cristo y Dios lo llenará de su sabiduría. Pablo se dio cuenta que en el concilio habían saduceos y fariseos. Y usted dirá, ¿y qué con eso? Sí, había algo tremendo en medio de esos dos grupos dentro del Sanedrín. Los saduceos y los fariseos, si bien es cierto, gobernaban el concilio, tenían grandes diferencias doctrinales. Tenían discrepancias en el estudio y en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora, yo quiero ahondar en esto, porque es en esto en que Pablo va a fundamentar la exposición de su defensa. Y esto es muy importante entenderlo. No en vano Pablo dice en el verso número 6, en la parte final, mira lo que dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Con esa declaración, Pablo dividió el concilio. ¿Por qué? Dirá usted. ¿Por qué lo dividió? ¿Acaso ambos grupos no fueron? ¿A qué fueron a donde el tribuno? ¿A qué fueron? ¿Fueron a qué? A corroborar la acusación que se le había hecho ¿a quién? A Pablo, para buscar ¿qué cosa en Pablo? La muerte. Oiga, si a Pablo no lo terminan matando en el templo, sí, es porque llegó el tribuno. ¿Con quiénes? Con los centuriones. Porque si no, a Pablo lo linchaban fuera del templo. Ahora, ¿qué tiene que ver el asunto del fariseísmo y de los saduceos? Mucho que ver. Primer punto, venga por favor conmigo a un texto revelador. Nada en la Biblia está escrito al azar. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 20. Lucas, capítulo 20. ¿Lo tiene? Guíe sus ojos al verso 27. ¿Ya lo encontró? Lucas 20, verso 27. Dice el Señor, llegando entonces, recuerde que aquí está Jesús. Jesús está por aquí. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Jesús está por aquí? Gloria a Dios.
Y aquí también en la Biblia. Llegando entonces algunos de los saduceos, recuerden, estos mismos saduceos, no los mismos, sino este grupo, esta doctrina, esta corriente, este liderazgo de saduceos, ¿qué dice? Llegando entonces algunos de los saduceos, ¿y qué dice ahí? Los cuales niegan, ¿qué cosa negaban? Niegan haber resurrección. Ahí está una de las, diría yo, una de las grandes y graves interpretaciones de la escritura, ya que el saduceo negaba la resurrección de los muertos, pero el fariseo la aseguraba. Vaya viendo el asunto. El saduceo por doctrina decía no hay resurrección, pero el fariseo por doctrina decía sí hay resurrección, sí lo hay. ¿Qué más? Vayamos a otro texto bíblico. Acompáñeme por favor. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Miren lo que nos dice, por favor, el verso 8. Me adelanto un poquito del estudio del verso 6. ¿Ya lo tiene el verso 8? ¿Qué dice ahí? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Y aquí añade más. ¿En qué más no creían? ¿En qué no creían los saduceos? Esta secta de aquí. Sigue añadiendo a la doctrina. No creen en la resurrección. ¿En qué más no creen? No creen en los ángeles. Ojo, si no creen en los ángeles, de seguro que tampoco no creen en el diablo. Porque el diablo, ¿qué cosa es? ¿Qué otra cosa más si no es? ¿Qué cosa es el diablo? Un ángel. Pero un ángel caído. Si no creen en los ángeles, tampoco creen en el diablo. No creen en los ángeles. Y tampoco en qué no creen. En el Espíritu. No en el Espíritu Santo, sino en el espíritu del cuerpo, en el soplo de vida. Ahora, usted dirá, pero hermano, ¿cómo con semejantes inconsistencias podían ser prácticamente uno de los elementos más fuertes, sí, religiosos en los tiempos, sí, de Jesús? Amado hermano, los saduceos, sí, se fundamentaban en la doctrina mosaica, es decir, de manera exclusiva en el Pentateuco. Todo lo que venía fuera del Pentateuco, ellos decían, déjame pensarlo. Pero mira, ese Isaías, sí, es verdad que es el profeta Isaías, pero sí, es preferible Moisés. Amén. El Pentateuco era la base para sus creencias. Todo lo que no venía del Pentateuco, sí, era prácticamente descartado. Adicionalmente, el grupo saduceo era el grupo más pudiente de la época. Eran los religiosos que sostenían económicamente, sí, o financiaban todo lo que se podía llegar o llevar a cabo dentro del tabernáculo. Y siendo estos los más, diría así, no, los más potentados en la parte religiosa, los fariseos, que eran la minoría, igual los aceptaban. ¿Para qué? Para tener cobertura o tener financiación. Sencillo. El asunto del dinero creó corrupción dentro de la esfera religiosa de la época. Pero eran considerados igual, diría yo así, modelos, ¿sí?, o patriarcas espirituales en los tiempos, ¿sí?, de Jesús y también en los tiempos de Pablo. Mire las inconsistencias. No creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en el Espíritu, pero ¿qué dicen? Pero los fariseos, por su parte, ¿qué decían? Ustedes no creen en resurrección. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros sí creemos en la resurrección. No creen en los ángeles, nosotros sí creemos en los ángeles. No creen en el Espíritu, nosotros sí creemos en el Espíritu. Ahora, entendiendo esto, vayamos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso número 6, en la parte final. Ahora, es decir que Pablo tenía una definición de creencia. Ahora, recuerde esto, ser fariseo no era pecado. Es como en la actualidad, ser político no es pecado.
cómo se ha corrompido la política es lo malo. Amén. La política no es mala. De hecho, hubieron muchos personajes bíblicos en la esfera política. El problema es que la política muchas veces se asocia con la corrupción. Y ahí es el problema. Ahí es donde nace el problema. Ser fariseo no era un problema, pero el círculo que rodeaba el ámbito religioso de la época prostituyó la religión. Y al prostituirse, sí, en este caso, las esferas religiosas, entonces se asociaba a todo religioso como un hombre hipócrita. Amén. Claro que una persona que cristiana, que tiene obviamente una definición espiritual, si puede evitar estos lazos, evítelos. ¿Por qué? Porque el que milita en las cosas de Dios no puede militar en las cosas del mundo. Una pregunta por ahí al fondo. Mire, a los cristianos se los puede también relacionar como saduceos y como fariseos también. Cuando se vive una vida religiosa fuera del marco de la piedad y del amor, tratando de vivir la palabra simplemente para aparentar, y eso sí es un problema. De hecho, en la actualidad hay muchos saduceos cristianos, hay muchos fariseos cristianos que no viven, obviamente, sí, viven una vida blanqueada. Amén. Una vida de apariencia. Ahora, Pablo, retomando el texto, Pablo se define entre dos bandos. Pablo no se pone en la mitad. Pablo se pone directamente por la teología, por la interpretación religiosa, se pone directamente en un bando. Dice, yo soy fariseo. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Qué predicaba Pablo? ¿La resurrección de quién? De Cristo. Dice la Escritura que si Cristo no hubiese resucitado, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la resurrección lo que le da a Jesús el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, fuésemos, dice la Biblia, Pablo los testifica así, fuésemos los más dignos de conmiseración y lástima, porque estuviéramos aferrándonos a una salvación que no existe. Pero porque Cristo resucitó, la iglesia es salva y la iglesia se mantiene esperando la promesa de la vida. Porque Cristo resucita. Ahora, Pablo se identifica con esto. En medio de este concilio, Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, es decir, no me he convertido yo, sino que lo vengo heredando desde mis padres. Versículo número 7 del capítulo 23. ¿Qué sucedió? Cuando dijo esto, óigalo bien, se produjo disensión, que no es otra cosa más que división. ¿Entre quiénes? Entre saduceos y fariseos. Obvio, pues, hermano. Pablo, al decir yo vengo a predicar, o se me está juzgando porque he predicado o predico de que Cristo resucitó. Y yo me identifico con la doctrina de quienes, de los fariseos, porque ellos sí creen en la resurrección. Sí creen en los ángeles, sí creen, sí, ¿en qué cosa? En el Espíritu. Me identifico con ellos y como eso calza con el evangelio que yo predico, yo soy fariseo. Dice la Biblia en el verso 7 que eso produjo disensión entre fariseos y saduceos. Y mire, y obvio, un cuerpo, diría yo, dividido no prevalece. Cristo dijo esa regla. Si un reino, si Satanás fuese a sí mismo a Satanás, su reino entonces ¿cómo permanecería? A Jesús una vez se lo confrontó con este mismo problema. A Jesús le dijo, Jesús echa fuera a los demonios por el poder ¿de quién? De Belcebú. Y Jesús dijo, un ratito, si Belcebú echa fuera a sus propios demonios, entonces ¿cómo permanecería su reino? Dice la Biblia con respecto a esto en el ámbito espiritual cristiano. ¿Cómo poder andar juntos dos en el camino si no estuviesen en un mismo
en un mismo sentir. En ese sentido, saduceos y fariseos entraron en un gran conflicto. Verso número 8. Porque los saduceos, ¿qué decían? Que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay espíritu, ¿verdad? Pero los fariseos afirman estas cosas. Recuerda, y el tribuno está ahí. Yo me imagino al tribuno, y entonces, entre ellos mismos se están comiendo y vienen a juzgar a este. Sí, el tribuno básicamente, sí, pudo discernir, decir, esto es pura cosa de religión. ¿No? Y al día de ayer lo querían a matar a este hombre. Verso número 9. Y hubo un gran vocerío, eso sí, todo oriental es escandaloso. Hubo un gran vocerío y levantándose, ¿quiénes? Estos escribas son de parte de los, ¿de cuál? ¿Fariseos o saduceos? De los fariseos. Levantándose los escribas, recuerda, es decir, los que copiaban la ley, palabra a palabra, letra a letra, levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Bendito, mire cómo se revertió todo este asunto. Todos estos fueron a matar a Pablo. Y oh sorpresa, ahora los enemigos, ¿qué hacían con Pablo? Lo defendían. Es inocente, le decían a Pablo. Pablo es inocente porque Pablo comparte nuestra fe, comparte nuestra creencia, amado. ¿Sí? Qué bueno, mi amado hermano. Por eso vuelvo y le repito lo que mencioné hace un momento. Qué bueno es en Dios tener una mente fresca, una mente despierta, siendo ágiles para hacer lo bueno, lo correcto. Seamos lentos, dormidos, quedados, como usted lo quiera ver, pero para hacer lo malo. Pero para poder aprovechar las ocasiones y las oportunidades para presentar el evangelio de Cristo, usted tiene que ser perspicaz, tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, tiene que ser de alguna manera astuto. Mucha gente, mientras piensa en si abre la cartera y saca la Biblia, se le baja el amigo porque ya se queda en el pare de la esquina. Y usted dice, ¿qué oportunidad que perdí? ¿A cuánto les ha pasado eso? Recibe una llamada de una persona que vive en España que lo llama como hace 500 años. Y usted dice, qué preciosa oportunidad. He estado orando por esto. Pero cuando coge el teléfono, le habla de todo menos de Cristo. Y dejó pasar la oportunidad. ¿Cuántas veces usted puede hablar con su gerente en la empresa? ¿Cuántas veces usted puede toparse con los duros de la empresa? En muy pocas oportunidades. Pero asimismo, en esas pocas oportunidades que Dios le da, serían sí de gran utilidad si usted aprovechara astutamente ese tiempo para presentar a Cristo. Así como lo hizo ¿quién? Pablo. Usted tiene que ser apercibido, sí, aún de los pequeños detalles. El verso 9 ahora declara que son los escribas que venían de parte de los fariseos, sí, que le decían a todo el concilio, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu, claro, ellos creían en el espíritu. Recuerde que Pablo, ¿qué había testificado Pablo en el templo? ¿Qué había testificado? Pasando las diapositivas anteriores, atrás. Un poquito más atrás, otra más, ahí. ¿Qué había testificado Pablo? Que alguien invisible le había hablado. Por eso es que él dice, si un espíritu, ¿verdad? Versículo número 9, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Es decir, no peleemos con Dios, no estamos peleando con el acusado, estamos peleando con Dios. ¿Cuántos saben que si alguien se levanta en contra tuyo, no es en contra de ti, es en contra de Dios? Siempre y cuando tú vengas de parte de Dios. Amén. Si Dios está contigo, entonces sí podría decir yo, como dice la Biblia, ¿quién contra ti? Pero Dios tiene que estar contigo. El problema es que mucha gente piensa que Dios está con él, pero el rato de la hora, Dios no está con él. Entonces las peleas se pierden y los fracasos no se hacen esperar.
Si tú tienes seguridad, como leímos en Romanos 8, verso 16, que el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, entonces si tienes una batalla, también tienes una victoria. Pero si Dios está ahí, si el Espíritu Santo te está dando testimonio de que sí, en verdad, verdaderamente eres de parte de Él. La Biblia declara en el versículo número 10, y habiendo grande disensión, ¿qué tuvo que hacer el tribuno? El tribuno dijo, wow, llamé a los eruditos, llamé a los entendidos, para que aquí pueda salir humo blanco, como dicen muchos, pero sin embargo esto se ha convertido nuevamente en un caos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo, ¿qué cosa otra vez? Fuese despedazado. Yo me imagino a los saduceos tirándosele encima. Este es culpable, y ya por ahí lo estaban jalando. Y los fariseos, déjalo tranquilo, que este es de nuestro bando. Y a Pablo lo tenían como, era como a piñata, lo tenían en fiesta. Todo mundo le quería dar, unos para guardarlo, otros para reventarlo, pero él estaba ahí. Y el tribuno sabía que Pablo era un ciudadano romano. Versículo número 10. Y el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen ¿a dónde? Otra vez a la fortaleza. ¿Sí? ¿En qué culminará todo esto? ¿Qué pasará? El próximo día jueves lo estaremos viendo con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han aprendido algo más de la palabra del Señor? Amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Rey. Amén. Él se apiada de nosotros y nos da siempre de su luz. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque esta sabiduría no es una sabiduría ni terrena, Señor, ni animal, ni de este mundo, ni diabólica. Esta sabiduría es una sabiduría que viene de ti, del Padre de las luces. Viene de lo alto, oh Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser, Padre amado, como tú. Porque tú eres, mi Dios, el verdadero molde a seguir. Permite que tu iglesia pueda crecer, fortaleciéndose día a día con estas sagradas escrituras. Ellas son las que dan testimonio de ti. Y a ti, oh Dios, te damos las gracias, porque es tu palabra la que nos sostiene, la que nos aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Mantén a este pueblo, Señor, y permítele a cada uno de ellos que pueda crecer en el conocimiento y en el temor tuyo, para la gloria de tu nombre, porque el que empezó en nosotros la buena obra, Señor, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios.